Hoy veremos 3 historias de espeleología que salieron terriblemente mal. La segunda historia es bastante única, ya que presenta una situación catastrófica que nunca hemos cubierto antes, mientras que las otras 2 destacan los riesgos de enfrentarse a la naturaleza por cuenta propia. El 15 de julio de 2006, el río Chassahowiska, en Florida, era un destino ideal para aventureros que buscaban emoción y escape en aquella húmeda noche de verano. 4 amigos, ansiosos por explorar las profundidades, se reunieron para una experiencia que pronto se convertiría en una pesadilla. Su plan parecía simple: practicar snorkel y buceo libre en las cuevas más pequeñas esparcidas a lo largo del río. Creían estar preparados, pero solo contaban con una linterna y equipo básico de snorkel, algo muy alejado del equipo especializado necesario para el buceo en cuevas. Su confianza juvenil ocultaba una inexperiencia que pronto se haría dolorosamente evidente. Pasadas las 3 a.m., el grupo se turnaba para sumergirse en una de las cuevas inexploradas del río. Cada inmersión era breve y dependían por completo de la linterna para guiar su camino. El último en tomar su turno fue Jason Boyett, un joven de 22 años, conocido entre sus amigos por su espíritu aventurero. Jason se deslizó en el agua mientras el haz de la linterna atravesaba la oscuridad. Descendió de forma constante, usando la luz para iluminar el camino mientras nadaba más y más profundo hacia lo desconocido. La entrada de la cueva se ensanchó brevemente antes de estrecharse en un pasaje sofocante de apenas 3 a 3.6 metros de largo y solo 60 centímetros de diámetro. Jason tuvo que maniobrar a través de uno de los 3 agujeros más pequeños dentro del túnel para avanzar. En la superficie sus amigos esperaban, observando el agua y siguiendo el rastro de luz de su linterna. Pasaron unos minutos, y cuando Jason no resurgió, pensaron que tal vez se estaba tomando su tiempo o explorando más allá de lo que ellos se habían atrevido. Sin embargo, cuando el silencio se prolongó y la luz comenzó a atenuarse, la inquietud se apoderó del grupo. Uno de los amigos, Tyler, decidió sumergirse en su búsqueda. Solo con una máscara y una determinación desesperada, Tyler descendió y siguió el débil rastro de luz. Las paredes de la cueva parecían cerrarse con cada metro que nadaba. Notó que el brillo de la linterna parpadeaba de manera errática, una señal inequívoca de lucha. El corazón de Tyler latía con fuerza mientras empujaba hacia adelante, sintiendo la presión del agua y el peso de la cueva. Al acercarse a la fuente de luz, vio a Jason. Su cuerpo estaba firmemente atrapado en la estrecha grieta. Jason agitaba los brazos, luchando por liberarse del agujero que lo había atrapado. La mirada de Jason, llena de pánico y desesperación, se clavó en los ojos de Tyler, una súplica silenciosa de ayuda. Tyler lo intentó, pero el pasaje era demasiado angosto para maniobrar sin equipo adecuado. Los bordes afilados de la cueva amenazaban con atraparlo también. Sintió el peso aplastante de sus propias limitaciones mientras el aire en sus pulmones comenzaba a arder. Sin otra opción, se vio obligado a regresar a la superficie. Tyler emergió jadeando por aire, su mente acelerada. Con la voz temblorosa gritó a los demás: «Está atrapado, se está ahogando, lo vi atrapado allí abajo». El grupo estalló en caos y desesperación. Se sumergieron una y otra vez, intentando encontrar un camino hacia Jason, pero cada intento fue en vano. El túnel era demasiado estrecho y las condiciones demasiado peligrosas. El haz frenético de las linternas se fue debilitando hasta que finalmente desapareció por completo. A las 3:30 a.m., la desesperación dio paso a una aceptación sombría. Llamaron a las autoridades, sus voces quebradas mientras describían lo sucedido. Los buzos de rescate de la oficina del sheriff local llegaron poco después. La escena era tensa y silenciosa. Tras evaluar la cueva, los rescatistas determinaron que era demasiado peligroso iniciar la operación en la oscuridad. Tuvieron que esperar hasta el amanecer. Al amanecer, los buzos descendieron a las profundidades con equipo especializado y años de experiencia. A las 9 a.m. encontraron el cuerpo sin vida de Jason, encajado en uno de los agujeros más pequeños del túnel. Lo sacaron con sumo cuidado, ensanchando la grieta lo justo para liberarlo. La muerte de Jason fue una consecuencia directa de los riesgos asumidos al explorar sin la preparación adecuada. Su pérdida envió ondas de choque a través de su círculo de amigos y la comunidad local. Para sus amigos, la culpa y el dolor eran abrumadores.
Repetían la noche una y otra vez en sus mentes, preguntándose si podrían haber hecho algo diferente. Tyler, en particular, quedó marcado para siempre por el recuerdo de aquellos momentos finales. Esta próxima historia involucra una situación igualmente aterradora, pero en esta ocasión nadie quedó atrapado, ahogado o perdido. Aún así, la naturaleza implacable de las cuevas volvió a hacer de las suyas. El 26 de julio de 1967, detonaciones de dinamita en la cantera de piedra del valle cerca de Staten, Virginia, revelaron algo inesperado: un pasaje oculto, un portal oscuro hacia un mundo desconocido. Durante 3 días, el pasaje permaneció intacto. La tarde del 29 de julio, 4 trabajadores de la cantera, Charles B.A. de 28 años, John Miller de 18, Johnny Bird de 24 años y David Price de 21 años, decidieron explorarlo. No eran espeleólogos experimentados ni estaban preparados, solo llevaban linternas y una cuerda, pero la emoción y la curiosidad superaron cualquier precaución. Para ellos, esta era una aventura, un descanso de la rutina de la vida en la cantera. Descendieron a la cueva, donde el aire se sentía estancado pero soportable. Los primeros pasos fueron cautelosos, las paredes aún ásperas por la explosión reciente. Conforme avanzaban más profundo, el mundo exterior se desvanecía con cada paso. Sus voces, antes animadas y llenas de risas, comenzaron a apagarse mientras la atmósfera se volvía más pesada. El cambio fue innegable. El aire se volvió opresivo, aferrándose a su piel como un velo húmedo. Respirar comenzó a ser más difícil. Sus pechos subían y bajaban con rapidez. Pero la conexión entre el aire y su creciente inquietud no fue inmediatamente evidente. El pasaje comenzó a estrecharse. El techo parecía presionar más cerca y las paredes inclinadas hacían que cada paso requiriera más esfuerzo que el anterior. Luego vino la primera ola de náuseas, una sensación progresiva que se apoderó de sus estómagos y envió una onda de inquietud por el grupo. David fue el primero en detenerse, colocando una mano contra la pared para estabilizarse. No era fatiga ni miedo lo que lo había detenido, era algo más primario, una alarma instintiva activada por el peligro invisible que los rodeaba. Mientras el grupo seguía avanzando, Johnny lo notó y de repente su cabeza comenzó a dar vueltas. Extendió la mano para sostenerse mientras sentía el aire con un leve toque metálico, sutil pero persistente, una advertencia que no supieron reconocer. Charles, que iba al frente, se detuvo para inspeccionar el estrecho pasaje delante de él. Su respiración era superficial y sus movimientos inestables, pero descartó la inquietud como nervios. Entonces la realización llegó de golpe. Sus respiraciones eran rápidas y superficiales, no por el esfuerzo, sino por el aire mismo. El pánico se apoderó del grupo. Se dieron la vuelta para salir de la cueva, pero sus linternas temblaban violentamente sobre las paredes. Johnny y David se movieron rápidamente, impulsados por el instinto de supervivencia. Detrás de ellos, Charles y John vacilaron. Charles fue el primero en tropezar. Sus piernas cedieron y se desplomó contra la pared, dejando caer su linterna. John, todavía un adolescente, intentó ayudar, pero fue vencido por la misma ola sofocante. Cayó de rodillas, su respiración entrecortada mientras intentaba desesperadamente jalar aire. Mientras tanto, Johnny y David, tambaleándose, luchaban por avanzar hacia la tenue luz de la entrada. Johnny se concentró en esa frágil luz, un último faro de esperanza, mientras David se aferraba a los últimos vestigios de su fuerza. Cada paso era impulsado por una voluntad desesperada de sobrevivir. No se atrevieron a mirar atrás, sabiendo que solo el escape se interponía entre ellos y el aire que tan desesperadamente necesitaban. Finalmente, estallaron al aire libre, colapsando cerca de la entrada de la cantera. Sus pulmones trabajaban frenéticamente, aspirando el oxígeno fresco que les salvó la vida. La mirada en sus ojos lo decía todo, una mezcla de terror e incredulidad. Dentro de esa cueva, la muerte había llegado en silencio, invisible e implacable. Una vez recuperados, contactaron rápidamente a los servicios de emergencia. Los esfuerzos de rescate comenzaron de inmediato. Entre los primeros en responder estaba Melville Fitzgerald, un miembro experimentado del equipo de rescate. A lo largo de su carrera, Melville había visto muchas emergencias, pero los informes de aire viciado lo hicieron reflexionar. Los gases tóxicos, probablemente monóxido de carbono, eran la principal sospecha.
A pesar de los riesgos, Melville entró en la cueva armado únicamente con una linterna y una cuerda. La cueva lo recibió con un silencio helado, roto solo por el crujido de sus botas contra el suelo de grava. Cada paso en el pasaje era una lucha contra el aire opresivo. Cuando llegó a la cámara donde Charles y John yacían, su cabeza comenzó a dar vueltas y su pecho ardía con cada respiración. Vio que el pecho de Charles aún se elevaba débilmente, una señal de vida que se aferraba al borde. Melville cayó de rodillas, tratando de alcanzarlo, pero su propia fuerza comenzaba a fallar. El aire se sentía como un tornillo que se apretaba con cada segundo. Sin otra opción, tuvo que retirarse. Su visión se volvió un túnel mientras luchaba por regresar a la entrada. Melville emergió de la cueva apenas consciente y se desplomó en los brazos de su equipo. Su informe era sombrío. Un hombre aún podría estar vivo, pero el aire tóxico era demasiado peligroso para permitir más intentos sin ventilación. Se trajeron ventiladores industriales para expulsar los gases venenosos que habían quedado atrapados durante días. Fue un proceso minucioso que tomó horas antes de que las condiciones fueran lo suficientemente seguras para recuperar los cuerpos. Cuando los rescatistas regresaron por Charles y John, ya era demasiado tarde. Las autopsias confirmaron lo que todos temían. Ambos habían sucumbido al envenenamiento por monóxido de carbono, sus pulmones privados de oxígeno en la oscuridad silenciosa. Charles aún estaba vivo cuando Melville lo encontró, pero los gases lo reclamaron poco después. Más tarde, el supervisor de la cantera reveló que había advertido a los hombres sobre los peligros de ingresar a la cueva. Sospechaba que los gases tóxicos de las explosiones de dinamita podrían quedar atrapados debido a la mala ventilación, pero sus advertencias fueron ignoradas o minimizadas. La cueva fue sellada poco después, convirtiéndose en una tumba silenciosa para las vidas que cobró y un testigo mudo de la tragedia. Para Johnny y David, los sobrevivientes, el recuerdo de aquellas profundidades sofocantes nunca se desvanecería. Habían escapado de la cueva, pero la culpa de haber dejado atrás a sus amigos persistiría, como el aire tóxico que casi los reclamó también. Esta última historia es tan aterradora como las dos anteriores. Se enfrentaron cara a cara con la naturaleza y los resultados se convirtieron en una pesadilla. Era el 19 de agosto de 2007. La mañana estaba tranquila y el aire llevaba consigo la promesa de una nueva aventura cuando Matthew Long salió de su tienda de campaña en el campamento cerca de Dogwood Spring, en Florida. A sus 20 años, Matthew era un buceador libre experimentado con una confianza forjada en innumerables excursiones al manantial. A Matthew le fascinaba el buceo libre y practicaba snorkel extremo, una actividad arriesgada en la que descendía profundamente, conteniendo la respiración, sin equipo de buceo. Había explorado Dogwood Spring en muchas ocasiones. Ese día se preparó en silencio para no despertar a su novia, que aún dormía profundamente en su tienda compartida. Su equipo era simple pero esencial. Una máscara, un tubo de snorkel, un traje de baño y una pequeña linterna frontal fijada a su máscara. Sin decir una palabra, dejó el campamento y se dirigió al manantial, decidido a empujar los límites de su resistencia una vez más. Al llegar al manantial, Matthew tomó una respiración profunda, de esas que había practicado tantas veces, y comenzó su descenso hacia la cueva. El oscuro mundo submarino le resultaba familiar. Usó la luz de su linterna para guiarse mientras nadaba más y más profundo en los estrechos pasajes de la cueva que se extendían bajo el manantial. Había hecho esto docenas de veces, pero el snorkel extremo siempre conlleva riesgos. El entorno submarino es impredecible, exige respeto y puede volverse peligroso incluso para los buceadores más experimentados en cuestión de segundos. Matthew navegó por los estrechos pasajes de la cueva, pero la sensación de aventura pronto fue reemplazada por una creciente conciencia de los desafíos que lo esperaban. En algún momento, algo salió terriblemente mal. Tal vez fue un error de cálculo o un giro inesperado en la cueva. Dependiendo de su linterna, perdió orientación o quizás en su regreso golpeó su cabeza contra una roca. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo aturdido y desorientado, lo que luego se evidenció por un corte en su cabeza.
De repente se encontraba sin aire y luchando desesperadamente por encontrar su camino de regreso en la oscuridad. La confianza que lo había acompañado en tantas inmersiones ahora daba paso a una batalla desesperada por sobrevivir. Mientras tanto, en el campamento, la mañana comenzó con normalidad. La novia de Matthew despertó y encontró la tienda vacía. Al principio no se preocupó. Matthew solía hacer inmersiones temprano. Sin embargo, cuando los minutos se convirtieron en horas, su inquietud comenzó a crecer. Buscó por el área, pero no pudo encontrarlo. Al descubrir que su auto todavía estaba estacionado cerca del manantial y no había señales de él, el pánico se apoderó de ella. Alertó a las autoridades y poco después los equipos de rescate llegaron a la escena. Los servicios de emergencia evaluaron rápidamente la situación y localizaron el auto de Matthew estacionado cerca del agua. Equipos de buzos especializados en rescates submarinos fueron llamados. Cada segundo parecía una eternidad mientras preparaban su equipo, conscientes de que el tiempo era crítico. Los buzos entraron al agua con sus linternas iluminando las turbias profundidades. La entrada del manantial era hermosa pero engañosa. Bajo la superficie se extendía un laberinto de cuevas estrechas y oscuras, y Matthew podría estar en cualquier lugar. Los buzos avanzaron metódicamente, siguiendo los caminos donde creían que él podría haberse aventurado. Intentaron localizar algún indicio, cualquier señal, pero no hubo respuesta. Los minutos se convirtieron en una hora mientras la búsqueda continuaba. Los buzos encontraron rocas irregulares y zonas donde la visibilidad era prácticamente nula, lo que hacía que la navegación fuera aún más peligrosa. A pesar de su amplia experiencia, las condiciones eran un recordatorio leccionador de los riesgos que enfrentaban. Finalmente, alrededor de las 8:15 a.m., encontraron el cuerpo de Matthew. Estaba a unos pocos metros de la entrada de la cueva, oculto entre escombros de rocas asentadas. Su linterna aún seguía fija a su máscara y el corte en su cabeza sugería que había golpeado una roca en algún momento, lo que probablemente provocó su desorientación. Los rescatistas se hicieron señales entre sí y recuperaron el cuerpo con cuidado, manejándolo con solemne precisión. La tarea era emocionalmente pesada, sabiendo que el resultado destruiría las esperanzas de los que esperaban arriba. Tan pronto como el cuerpo de Matthew fue llevado a la superficie, su novia quedó abrumada por la conmoción. Horas antes habían compartido risas y momentos tiernos en el campamento, completamente inconscientes de que sería su última vez juntos. El peso de la tragedia la golpeó de lleno. Se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, aferrándose al cuerpo sin vida de Matthew como si solo su amor pudiera traerlo de regreso. La muerte de Matthew envió ondas de choque a través de su círculo de amigos y familiares. Más tarde, sus amigos contaron que él había buceado en Dogwood Spring innumerables veces, esforzándose siempre por explorar más profundo y por más tiempo. Esto no fue un acto de imprudencia, sino una pasión que incluso con toda su experiencia lo enfrentó a los riesgos inherentes de una actividad tan extrema. La naturaleza submarina es hermosa pero implacable y no distingue entre el aficionado y el experto.